Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, damos gracias al Señor, porque estamos reunidos con un fin y con un propósito, hablar de Dios, nada más. Hoy vamos a hablar de un atributo de Dios. ¿Qué es un atributo de Dios, hermano Machaco? Un atributo de Dios es una excelencia de Dios. Un atributo de Dios es una cualidad de Dios. Es importante, Miguel, lo que Dios hace, pero es más importante lo que Dios es. Y hoy no vamos a hablar en que se hablará algo de lo que Dios hace. Vamos a hablar de lo que Dios es. El atributo que he escogido para hablaros es un atributo que se llama la gracia. La gracia fluye de la bondad de Dios. ¿Qué es la bondad? La bondad de Dios, ¿qué significa la bondad? Dios es bueno, es un atributo moral. Hay atributos en Dios morales, hay atributos intelectuales, pero bueno, ahí no os voy a marear. La bondad de Dios, Dios es bueno, se dice, esa persona es bondadosa, que es bueno. Es un atributo que nace de la bondad de Dios. Y vamos a comenzar con San Juan capítulo 1, versos 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan el apóstol en el cuarto evangelio dice, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés. Dios dio la ley a Israel por medio de Moisés. Pero la gracia no fue dada, la gracia vino por medio de Jesucristo. Es un punto importante. La ley fue dada por Dios, por medio de un hombre de Dios. Usó un hombre de Dios llamado Moisés y a los ángeles que hablaron con Moisés. La ley fue dada, la gracia no, la gracia vino por medio de Jesucristo. Y de él tomamos gracia sobre gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es la bondad que fluye a los seres que no se la merecen. Gracia es un don inmerecido. Gracia es un regalo, una cosa que no has pagado. Repito, la gracia de Dios es la bondad que fluye de Él. ¿De quién? De Dios. Hacia los seres que no la merecen. La gracia es un don inmerecido. ¿Dónde lo pone? Romanos capítulo 11, verso 6. Y si por gracia, ya no por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Amén. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Si un regalo te lo tengo que pagar, ya no es regalo, es que te lo he pagado. ¿De acuerdo? Eso es la gracia. Bien. Ahora surge la primera palabra. La diferencia entre la gracia y la misericordia. Porque siempre hablamos de gracia y misericordia. Son dos frases que con mucha frecuencia están en nuestra boca. Gracia y misericordia. La diferencia entre la gracia y la misericordia es ligera, pero importante. Repito, la gracia y la misericordia es diferente, pero es una diferencia muy ligera, muy liviana. Hay que clasificarlas, más bien que dividirlas. Hay verdades que hay que clasificarlas y no dividirlas. Vamos a ver si os pongo yo un ejemplo. Yo aquí mismo, este es el comedor de mi casa. Y está una habitación de la derecha y está otra habitación en la izquierda. Hay que clasificarla. Mi casa se compone de un comedor, de 3 habitaciones y un cuarto de baño. ¿No ves? Eso es clasificarla. Pero no divido, yo no tengo en proyecto dividir ninguna habitación. Una cosa es clasificar, diferenciar, identificar y otra cosa es separar.
Y no es prudente, ahí no voy a entrar, pero no es prudente separar con demasía la gracia de la misericordia. Repito, la diferencia entre la gracia y la misericordia es ligera, pero importante. La misericordia confronta con la culpabilidad humana. La misericordia confronta, se enfrenta con la necesidad humana. Necesidad humana. Tenemos tanta necesidad, Miguel. Necesidad de que Dios nos perdone. Necesidad, Rebeca, de que Dios nos ayude, el abuelo. Tenemos tanta necesidad de la gracia de Dios, de su misericordia. Por eso la misericordia se enfrenta a las necesidades humanas. Cuando uno está enfermo, le pide misericordia a Dios. Cuando tienes un ser querido que está malito en el hospital, le pides misericordia a Dios. Entonces la misericordia confronta la necesidad humana. Y ahora voy a decir una palabra que suena agresiva y me miento yo para no meter a nadie. Yo me libro del infierno por misericordia, porque yo soy un pecador y merezco el infierno. Jamás, ni hoy, ni mañana, ni pasado, y Dios me libre de tal pecado, de creer que yo no merezco el infierno y merezco el cielo. Yo merezco el infierno. Pero por la misericordia de Dios, he reconocido mi culpa, he confesado mi pecado, por la gracia de Dios he dejado el pecado y al pecado le he dicho que no y a Cristo le he dicho que sí. Intento seguir en sus mandamientos, porque el requisito para librarme del infierno es que tenga fe, que me arrepienta y que reciba a Cristo como el Hijo de Dios. El que no recibe a Cristo como el Hijo de Dios, el que no se arrepiente de su pecado, no va al cielo, hermanos. Quede claro. Ahora, la persona que se arrepiente de verdad, hablamos un arrepentimiento de verdad, no hablamos de un remordimiento, hablamos de un arrepentimiento auténtico y genuino. Aquella persona que se arrepiente de verdad, que cree de verdad y que reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que ha muerto en la cruz del Calvario por él, que el inocente se hizo culpable, para que nosotros, los culpables, seamos hallados inocentes. Entonces, por la misericordia de Dios, nos ha librado del infierno. ¿De acuerdo? Bien. Hemos dicho que la misericordia confronta la culpabilidad. La misericordia... Vamos a ver despacito. La diferencia entre la gracia y la misericordia es ligera, pero importante. La misericordia confronta la culpabilidad humana. La misericordia confronta la culpabilidad humana. ¿De acuerdo? Y la gracia, machaco. Ahí va, coger esta separación. Mientras que la gracia es la confrontación del mérito humano. La gracia es la confrontación del mérito humano. Que tú por méritos no vas al cielo, vas por gracia. Por la gracia vas al cielo y por la misericordia te libras del infierno. ¿Veis la separación, Consuelo? La misericordia me ha librado del infierno y la gracia me permite en Cristo ir al cielo. La misericordia confronta las necesidades del hombre y la gracia confronta los méritos del hombre. Nadie es salvo por méritos, somos salvos por gracia. Vamos a leerlo, Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros estábamos muertos en pecado. Efesios 2. Y Él nos dio vida en Cristo Jesús.
Hermanos, no es que tú estuvieses casi muerto, estabas muerto, espiritualmente hablando. Ya sé que respirabas, trabajabas, empleabas, vendías. Hablo espiritualmente. Espiritualmente estabas muerto. Ahora surge la pregunta, ¿un muerto se puede arrepentir? No. ¿Un muerto puede hacer algo? Nada. Entonces, tanto tú como yo no hemos hecho nada. Lo primero que ha hecho Él es darnos vida. Amén. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos da vida. Y a tener vida, la primera manifestación de la vida es que me arrepiento, es que creo, es que acepto, es que recibo, es que busco a Dios y digo al pecado que no. Y si esas evidencias y manifestaciones no están en tu vida, serás mejor persona que yo. No digo que no lo seas. Pero no tienes a Dios, ni estás con Dios, y si te mueres hoy, no te vas al cielo, te vas al infierno. Un vivo se manifiesta, respira, mueve los brazos, ¿sí o no? Un muerto no tiene ninguna manifestación. Entonces, observándote yo a ti, que no hay ninguna manifestación espiritual en ti, deduzco que estás muerto en pecado. Pero viendo en ti que hay hambre, interés de ir al culto, de orar, de leer, de buscar, de tener comunión, de mejorar, de pedir perdón, de sentir a Dios, esas son evidencias, manifestaciones que manifiesta el nuevo nacimiento, la regeneración que Dios ha trabajado en tu vida. Concluyendo, por la misericordia de Dios nos ha librado, Javi, del infierno, hijo, y por la gracia nos vamos al cielo. Por la misericordia de Dios se afrenta a las necesidades humanas, la misericordia, y la gracia se afrenta a los méritos humanos. No somos salvos por méritos. Vamos a leer unos versículos. Marcos, capítulo 10, verso 47 al 48. A ver qué pidió el ciego Bartimeo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Un ciego estaba mendigando, y hubo un alboroto, y hubo unos ruidos, y preguntó el cieguico porque no veía. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y le contestan al ciego: Jesús de Nazaret, que pasa por aquí. Y nada más oí el ciego que Jesús pasaba por ahí, cogió su oportunidad y empezó a gritar y a vocear: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué pidió? Misericordia. ¿Qué pidió? Misericordia. No pidió gracia, pidió misericordia. La misericordia es la que suple las necesidades. Y la gracia es la que salva. Por eso hay personas, hermanos. Cierra esa ventana. Hay personas, cuidado con esta palabra, que puede hacer daño, que recibiendo mi misericordia no han recibido gracia. Has ido donde una persona, un predicador, a hablar de Dios. Te has encontrado con una persona y ha dicho: mira, oiga, tengo un tío que está malico. Se ha orado por ese tío y Dios le ha sanado. Porque Dios lo puede todo, Miguel, y lo puede sanar. Al otro día se ha reunido la familia para celebrar que Dios la ha sanado. Ya han cogido una borrachera toda la familia que se caía. Y no les hemos visto por culto. Han recibido misericordia. Porque es verdad que está sano. Veo yo al gitanico andando y trabajando. ¡Ay, qué alegría! Dios me ha sanado. Ha recibido misericordia, pero no ha recibido gracia. A eso tengo miedo yo, ¿Cuántos ciegos Dios sanó? ¿Cuántos leprosos Dios sanó? ¿Cuántos paralíticos Dios sanó cuando estuvo aquí en la tierra? Y sin embargo, ¿sabes qué dijeron? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero si te ha sanado, es que se hace Dios. Crucifícale, crucifícale. ¿Dónde están
Los ciegos, los paralíticos, los leprosos que Dios sanó, ¿dónde estaban? Esos que estaban en la entrada triunfal a Jerusalén, oh, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. A la semana restante dijeron, crucifícale. ¿Dónde estaban? Hay muchas personas, cuidado con esta separación, que han recibido misericordia. Rebeca, hija, han recibido misericordia, pero no han recibido gracia. Y el que haya recibido misericordia y no gracia, pido disculpas a algunos hermanos si ofendo con esta palabra. La intención mía no es ofender a nadie. No eres salvo, hermano. Es verdad que Dios te ha sanado. Y como te ha sanado Dios, para celebrarlo, te has ido con tu mujer por ahí, con tu familia, y has cogido una. Y como te ha sanado Dios, por ejemplo, del estómago, antes no bebías, y desde que te ha sanado Dios, todos los días bebes. No me digas que te has salvado. Ahora di que te has sanado. Entonces, este ciego Bartimeo, ¿qué pidió? Misericordia. ¿Os dais cuenta? La misericordia sirve para suplir las necesidades de la persona. Y la gracia sirve para confrontar los méritos de la persona. Que nadie es salvo por méritos, que somos salvos por gracia. Y para ser salvo no es suficiente que Dios te sane. Te tienes que arrepentir. Si Dios te sana y no te arrepientes, no eres salvo. ¿Sí o no? Dios te estaba malico y me ha sanado. Pues gloria a Dios. Me alegro que Dios te haya sanado. Pero, ¿te has arrepentido? No, oiga. No me he arrepentido de nada. Y sigo haciendo de las mías. Pues es verdad que Dios te ha sanado, porque lo veo que te ha sanado Dios, pero no te has salvado, porque tú mismo me estás contando que no te has arrepentido de nada, que no has aceptado a Cristo y que sigues haciendo de las tuyas. Entonces has recibido misericordia, no gracia. Que Dios nos ayude. Y la gracia y la misericordia nacen y brotan de la bondad de Dios. Seguimos despacio, ¿eh? Vamos a ver, la gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que merecen el castigo. La gracia de Dios es la bondad de Dios a los que merecemos el castigo. No nos castiga, Miguel, y nos salva, y nos limpia. Y cuando cierres tus ojos tú, o los cierre yo, por gracia y por Cristo, y por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, ni por tus méritos ni por los míos, por la fe puesta en Cristo. No por la fe, ¿eh? La fe es un medio. La fe debe estar puesta en Cristo, en la bendita persona de Cristo, que Él ha muerto por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y gracias a eso eres salvo y soy salvo. Y le damos gracias a Jesucristo porque nos ha salvado. Nos ha sacado de la muerte y nos ha puesto en la vida. Nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en la luz. Qué cambio, ¿eh? De las tinieblas a la luz. Como digo yo, Dios nos dé luz en vida y en muerte. Pero en este caso nos ha dado Dios luz en vida y en muerte. Bendecido sea el nombre del Señor. Bien, la gracia de Dios es la bondad de Dios hacia los que merecen solo el castigo. ¿Y la paciencia de Dios qué es? La paciencia de Dios es la bondad de Dios que retiene el castigo de los que pecan por un tiempo. La paciencia, el Dios que tiene gracia, el Dios que tiene misericordia, también tiene paciencia. Y gracias a la paciencia estás aquí, Miguel, tú. Porque si del primer pecado que tú cometiste no tiene paciencia y Dios te juzga, ya estarías muerto, tanto tú como yo. Pero la paciencia no te quita el castigo. Sujeta, paraliza, atrasa el castigo para darte tiempo a que te arrepientas. Pero la paciencia no la uses como licencia para pecar. Úsalo como una oportunidad que Dios me da para arrepentirme. O sea, la paciencia no quita el pecado. No ha pasado a veces. Oye, fulano, pues nada, tío, que el jueves se tiene que presentar. Ha salido el juicio y le han echado 3 meses. Y el jueves tiene que presentarse en la cárcel para cumplir los 3 meses. Ahora está en casa el chico, pero el jueves tiene que presentarse para cumplir los 3 meses. ¿Te das cuenta?
sea, ese castigo que te han echado se va a poner en vigor, ¿cuándo? A partir del jueves. Pues Dios, en su paciencia, claro, porque tú imagínate a Dios enfadado, ¿a quién sujeta a Dios? Si Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. A ver, ¿a quién llamas tú para que sujete a Dios? A nadie. Entonces, la paciencia de Dios es un atributo que tiene Dios. Y ese atributo lo usa Dios para refrenar su ira, para sujetar su ira, para sujetar el castigo, para darte tiempo a ti y a mí a que te arrepientas. Y nosotros damos gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios cada día por la paciencia que tiene conmigo, con soportarme. Porque cuántas veces tenía que haberme castigado Miguel Dios ya. Y Dios en su paciencia no me ha castigado y me ha salvado. Y me ha dado tiempo a reconocer mi pecado, a confesar mi pecado, a apartarme de mi pecado, a aceptar a Jesucristo, a abrazarle a Él y a decir al pecado no y a Cristo sí. Entonces es un atributo importante, ¿no? La paciencia. Romanos 2:4 está escrito. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Lo es? O menospreciáis la paciencia y longanimidad. ¿Qué es longanimidad, hermano Machaco? Es paciencia estirada. Como digo, bonito, qué bonito. O bueno, buenísimo. Es algo, es paciencia estirada. O menospreciáis la paciencia y su longanimidad, paciencia estirada. Como cuando hay una goma que la estiras, paciencia estirada. Ignorando que su dignidad te guía al arrepentimiento. Y como no te has arrepentido, estás atesorando, almacenando pecado tras pecado y más ira caerá sobre ti. Eso está escrito en Romanos, ¿de acuerdo? Bien. En esto se distingue la gracia de la misericordia. Ahora leemos en Salmos 145, verso 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para con todos, con los pájaros, con las aves, con todo. Esa es la misericordia. En esto se distingue de la gracia, de la misericordia. La misericordia es para todo lo que ha creado. No cae un pájaro sin su permiso, Miguel. ¿Dónde lo pone? Salmos capítulo 145, verso 9. Lo leo yo. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Sobre todas sus obras es su misericordia. Pero su gracia es sobre las personas. ¿Te das cuenta la diferencia? Su misericordia es sobre todas sus obras y su gracia es para con la persona. Bendecido sea el nombre del Señor. Seguimos. La gracia de Dios o favor de Dios, Éxodo. La gracia de Dios o favor hacia los que merecen favor. La gracia de Dios o su favor hacia los que no merecen favor, sino solo castigo. Nunca es una obligación, sino que Dios siempre la da voluntariamente. La gracia es voluntaria, Miguel. Es que pensamos que Dios tiene la obligación de emplear gracia con nosotros. No, no, no. Dios emplea gracia contigo porque quiere. O le vas a obligar a Dios a que emplee gracia contigo. Nosotros se la podemos pedir, rogar, suplicar. Y por la fe en el nombre de Cristo pienso que nos lo da. Pero es voluntaria. ¿Dónde lo pone, hermano Machaco? Éxodo capítulo 33, verso 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. O sea, la misericordia y la gracia no es obligada, Es que, repito, es que a veces
como me he quitado el tabaco, pues yo pienso que Dios tiene derecho a bendecirme. Y como me he quitado esto, me tiene que bendecir Dios. Dios te bendice si quiere. Aclaremos. Dios a ti no te debe nada ni a mí tampoco. O te debe algo. Rebeca, Dios a ti. Está claro, ¿no? Dios no te debe nada a ti, pero tú le debes a Él todo. La vida, el respirar. Respiras porque Dios quiere. Vives porque Dios quiere. Nosotros le debemos a Él todo, pero Él no nos debe nada. Concluyendo, Dios conmigo es Dios, y Dios sin mí sigue siendo Dios. ¿O creéis porque estoy yo en Dios que Dios es más grande? No, hermano, no estoy envanecido. Dios es grande conmigo y sin mí. Pero yo con Él soy salvo y sin Él no soy salvo. Entonces, el enfermo soy yo, el médico es Él. El alumno soy yo, el maestro es Él. El hombre soy yo, el Dios es Él. El mendigo soy yo, el rico es Él. Que cada uno se siente en la silla que le pertenece. Bendecido sea el nombre del Señor. Por eso, en Romanos dice, lo cito yo, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Y he puesto aquí, el querer del hombre y su correr no son factores determinantes. Es que Dios tenga misericordia. Y si Dios tiene misericordia, tiene misericordia. Entonces, la gracia de Dios nos ayude. Seguimos despacito. Os anticipo que no vamos a terminar hoy, ¿verdad, Javi? La gracia no es justicia. Cuidado con esta hora. La gracia no es justicia, pero tampoco es injusticia. Es misericordia. La gracia no es justicia, pero tampoco es injusticia. Es misericordia. Si Dios me trata con justicia, me da un palo. Y Dios me trata con gracia. Entonces, la gracia no es injusticia, es misericordia. ¿De acuerdo? La gracia no es justicia, pero tampoco es injusticia. La misericordia manifiesta la bondad de Dios. Nosotros podemos ver no justicia en Dios, que es gracia, pero nunca veremos injusticia en Él. Eso es importante, Miguel. Nosotros no podemos ver justicia de Dios en Él, porque ha usado Dios contigo y conmigo gracia. Pues gracias doy a Dios que ha usado gracia. O sea, no podemos ver. Siempre veremos o gracia o justicia. Injusticia nunca, porque Dios no es injusto. Injusticia nunca. O verás justicia o verás gracia, pero injusticia no. ¿De acuerdo, hermanos? Seguimos. La justicia es obligada, la gracia es voluntaria. Es como un juez. Dios no puede usar injusticia. O usa justicia o usa gracia. La justicia es obligada. Si no usa gracia, tiene que usar justicia, ¿sí o no? Injusticia nunca, repito. Injusticia nunca. Pero si no usa gracia, usa justicia. La justicia es obligada. La gracia es voluntaria. Dios nos ayude, como lo hace, a tener gracia con nosotros. ¿Me estáis siguiendo, verdad? Sí, sí. Ahora leemos Mateo 20:15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Esto es una parábola que yo la narro por no leerla porque es muy larga. Hubo un hombre, un hacendado, que tenía una viña. Tenía muchas viñas, por cierto. Iba por la mañanica a una plaza donde estaban los desocupados a ver si venía algún señor para contratarles. Y a primera hora va y ve a un grupito de personas y les contrata para su viña y le dice un denario, que le da un denario, que era el sueldo de aquella época, un denario, a veros, a trabajar a mi viña. Le lleva a su viña y se pone a trabajar. Esto fueron, por ejemplo, a las 7 de la mañana. A las 8 vuelve, o a las 9.
Vuelve el dueño de la viña y ve a otro grupito. ¿Qué hacéis aquí? Pues nada, a ver si se le trabajico. Pues nada, hombre, veros a mi viña, venga, y trabajar también. Y contrata a otros a las 10 de la mañana. Pues gozaron. ¿Pues qué hora es? Las 12 de la mañana, la 1. Se va a la plaza y ve a otro grupito. ¿Qué hacéis aquí? Pues nada, que nadie nos ha contratado. Aquí estamos, desde las 7 de la mañana. Y no hay nadie que nos contrate. ¡Hala! Ven para acá, a mi viña a trabajar. A su viña. Y lo raro es esto, Miguel. Que a otros va a eso de las 6 de la tarde. Y les ven. ¿Tú crees que los de las 6 de la tarde tenían esperanza ya? No. ¿Qué hacéis aquí? Y les dice, pues que nadie nos ha contratado. Llevamos aquí desde las 7 de la mañanica y nadie nos ha contratado para la viña. ¡Hala, venid para acá! A trabajar a mi viña. ¿Crees que estos por una hora, porque a las 7 ya es oscurecido y va a trabajar una hora, crees que le merecía la pena al dueño? El dueño no solamente miraba por la viña, miraba por los trabajadores. Y les contrata y trabajan una hora. Y cuando llega ya el oscurecido, le dice al empleado, al encargado, mira, llama a todos y págales. Pero escucha un detalle. Escuchad ahora. Empieza por los últimos y termina por los primeros. Ahora se reúnen todos a cobrar, gozando, deseando para irse para casa. ¿Qué piensan los primeros, Consuelo? Pues que somos los primeros, a los primeros los paga. Nada. Llama a los últimos y les da un denario. El jornal del día completo. Pues claro, ¿qué le pertenecía? Pues nada, una hora, pero con ese poquito que le pertenecía, pues no le llegaba para comer. Y tiene compasión y le da. ¿Y quién lo ve? Los otros. Y uno dice, oh, si a este por una hora le da un denario, a ti a mí nos da un porrillón. Otros y otros y otros y otros. Y a todos les da lo mismo, un denario. Y hay un comentario de los trabajadores grandes, en todos. Es una injusticia lo que ha hecho este hombre. Y entonces el dueño de la viña sale, hermana. Venid para acá, hombre. ¿En cuándo te contraté a ti esta mañana? ¿En cuánto dinero? Y dice, en un denario. ¿Cuánto te he dado? Un denario. Yo no he hecho ninguna injusticia contigo, te he dado un denario. Pero a este pobre, ¿qué le voy a dar? Se ha trabajado una horita. Medio denario no le llega para comer. Y le he dado de mi bolso lo que no ha ganado, un denario. ¿Por qué hablas mal de mí? ¿O te he quitado yo a ti algo? Y le pregunta, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiera con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Podrías molestarte, Miguel, cuando del denario, imagínate que el denario son 1000 pesetas. Te quito 2 euros para dárselos a este. Es que me has quitado 2 euros de mi jornal. No, Miguel, si he quedado contigo en 10 euros y te he dado los 10 euros y no te he quitado un duro de tu jornal, el perjudicado he sido yo, el dueño. Y ahora pregunta el dueño, ¿no me es lícito hacer lo que quiera con lo mío? O sea, Dios no tiene derecho a hacer lo que quiera con lo suyo, pregunto. Sí, señor. Y hay otra pregunta. ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Qué malo es el hombre, hermano. Pues no es un trabajador como tú, Miguel, que es conocido, que está todo el día al pobre en la plaza. Alégrate, hombre, que al pobre no tenía trabajo y se iba a ir sin comer para casa. Y le llama a un vecino a trabajar. Alégrate, y no que en vez de alegrarte empiezas a echar por la boca y a criticar. Y haces que intervenga el dueño y dice, no me es lícito hacer lo que quiera con lo mío. Ahí habla de su soberanía, ¿no es eso? Y habla de su gracia, y habla de su misericordia, y habla de su bondad. ¿Te das cuenta? No me es lícito hacer lo que quiera con lo mío. Dios nos ayude a abrigar, a aceptar, a recibir con mansedumbre la gracia de Dios y a no tener envidia.
es que el pastor llevo yo 2 años y no me ha dado este cargo, y este que ha entrado hace 6 mesicos se lo ha dado, porque a lo mejor ese que entró hace 6 mesicos ha salido de un mal mundo, le quiere ayudar y con ese cargo le quiere un poco atar y se lo da por eso, usando misericordia. Y tú, en vez de darle gracias que le está ayudando el pastor, lo que haces es que te enfadas y porque a mí no me da el cargo, que llevo 3 años y este que lleva 6 meses se lo ha dado a este. Pues no te alegras, hombre, que es tu vecino, que le conoces de toda la vida. ¿No ves qué bien está la criaturica? ¿No ves ese cargo qué bien la ha hecho, cómo la ha animado? Pues, y a ti no te hace falta, hijo mío. Y no que te agarras que llevas 3 años y como llevas 3 años, pues el cargo te pertenecía a ti y no a él. Pues el pastor se lo ha dado al que más lo necesitaba. Que Dios nos ayude a entender eso. Y ahora he puesto aquí un testimonio de Juan capítulo 5, verso 3 y verso 8 de Saltas. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. En Juan capítulo 5 dice que había una multitud de cojos, de ciegos y paralíticos. Una multitud, o sea, mucha gente. ¿Dónde? Juan 5:3. Una multitud, mucha gente. Bueno, de acuerdo. Y en el versículo 8 dice que sanó a uno. ¿Tú crees que no tenía poder Dios para sanar a todos? ¿Y por qué sana a uno? Porque no entraba en su plan. Pero yo me alegro que sane a ese. ¿O qué le dices? Pues como no me ha sanado a mí, que no sane a este tampoco. Pues hombre, ya que la sanó a este, pues da gracias que la sanó a este. Y no te líes a criticar porque no te ha sanado a ti. Dios sabe las cosas. Ahí estaba Jesús, vio una multitud, hermanos. Una multitud de cojos y ciegos, ¿no? Y paralíticos. No sé cuánto, vamos a echar un cálculo. 100 personas. Y sana a uno, ¿no es eso? ¿Y por qué a uno? ¿Y por qué a mi papá no? ¡Porque no ha querido! Ah, pues no voy al culto. Pues no vengas. Ya está, tú lo pierdes. ¿O vas a obligarle a Dios? Te dice Dios, no me es lícito hacer lo que yo quiera con lo mío. O tienes envidia porque yo soy bueno. A veces queremos mandar en el capital de otro. Y en el poder de Dios manda Dios, ¿sí o no? Y en Dios manda Dios. Y no hay quien mande. Ya voy a cerrar un poquito sin terminarlo. La criatura no puede comprar, lograr, ni ganar esa gracia. Si la puede hacer, dejaría de ser gracia, Miguel. Si esa gracia la puedes ganar o la puedes comprar, dejaría de ser gracia. Es gracia porque esa gracia no está en venta. Es el Dios de la gracia. Bendecido sea Dios. ¿Qué es gracia? Es el favor absoluto de Dios. No es compatible con el mérito humano. La gracia no es compatible con el mérito humano. Repito, la gracia no es compatible con el mérito humano. Y la misericordia es compatible con las necesidades del hombre, conforme la bondad de Dios. La gracia tiene 3 características principales. Es eterna porque fue ideada antes de utilizarse. El Cordero fue preparado antes de la fundación del mundo, ¿sí o no? Fue preparada antes de utilizarse. La gracia. La gracia es gratuita. Yo cito, pero ya no leo porque es muy tarde. Romanos 3:24 y 2 de Timoteo 1:9. La gracia es eterna porque fue ideada antes de utilizarse, propuesta antes de impartirse. Dios te amó consuelo con amor eterno. En la eternidad tú vivías, ¿a que no? ¿De qué mérito tienes de que te ame Dios si te amaba antes de que tú existieras? Entonces, ¿qué? ¿Puedes colaborar tú en algo si tú no existías? La gracia es eterna. La gracia, dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente. ¿Gratuitamente qué es? Te valde. La gracia es gratuita. La gracia es eterna. La gracia es soberana. La gracia es soberana. La gracia es eterna.
¿Os dais cuenta? Eso tiene la gracia, hermanos. Repito. La gracia tiene tres características. Es eterna, es gratuita y es soberana. Ahí está en Éxodo 33:19, que no leo, Romanos 9:15, que no leo, y en Romanos 5:1 dice, para que la gracia reine. Y si la gracia reina, es que está en el trono Dios, en el trono de gracia. Y Hebreos 4:16 dice, el trono de gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia, para que Él supla nuestras necesidades. Bendecido sea el nombre del Señor. La gracia, al ser un favor inmerecido, se ha de conceder de manera soberana. Dios no está obligado para con ninguna de sus criaturas, y mucho menos para aquellos que son rebeldes. No está obligado a usar la gracia. La gracia es vida eterna, es una dádiva. Por tanto, no se puede conseguir por obras, ni reclamar por derechos. Y aquí ya lo voy a dejar. La gracia no está divorciada de la rectitud con Dios. Ahí ya lo dejo, por no ser largo. Otro día seguimos. Que Dios os bendiga y espero que, repito, está incompleto porque sería muy largo ya. Y tantos datos no entres en la mente. Después de grabarlo, el viernes, si Dios quiere, estará puesto en YouTube a partir de las 8 de la mañana. Lo escucháis. Y mi consejo, si os parece bien, lo escucháis, si te parece bien, un par de veces para que retengas los detalles. Que Dios os bendiga.